Porque vamos a estudiar la palabra de Dios y no hay nada más importante que eso. ¿Lo crees? ¿Trajiste tu Biblia? Perfecto. Pues vamos a entrar al estudio de esta mañana. La plática de hoy se llama La verdadera familia de Jesús. Y yo no sé qué tan importante es la familia para ti. ¿Será importante tu familia? Para muchos de nosotros, nuestra familia es lo más importante, ¿no? Incluso algunos de nosotros desde chiquitos, nuestros papás nos inculcaban que la familia era lo más sagrado en la vida. No sé si te tocó escuchar de tu mamá o de tu papá, tienes que cuidar a tu hermanito, porque tú eres su hermano, es tu familia. Nunca va a tener a nadie como su propia familia. ¿Oyeron alguna vez eso? O de repente el papá diciéndote, pues no me importa que tengas 16 años, yo soy tu padre y voy a ser tu padre todos los días hasta el día que yo me muera. Dice uno, ay. Pero a pesar de todo, cuando estamos en problemas y cuando estamos en necesidad y cuando no tenemos a quién correr, sabemos que siempre tenemos a nuestra familia. En el mejor de los casos, ¿no es cierto? Tenemos esa seguridad. Yo me acuerdo y en nuestra familia, Daniel, el más chiquito de nuestros hijos, nos lo dejó bien en claro. En una ocasión Daniel tenía como 5 o 6 años más o menos y estábamos en un parque de diversiones de esos que tienen montañas rusas que dan así como 3 vueltas, ¿no? Y estábamos a punto de subirnos a la montaña rusa y salía el carro así como el cohete y daba 2 o 3 vueltas y la gente salía temblando y todos mareados. Y estábamos todos así formaditos, bien emocionados. Y de alguna manera mi esposa, que no es particularmente temerosa, pero en esa ocasión íbamos caminando y cada que ibas avanzando en la cola veías un letrero, ¿no? Prohibido mujeres embarazadas, prohibido para los que tengan problemas cardíacos, prohibido para los débiles de corazón. Y cada letrero que leía a mi esposa se le hacían así las rodillitas, ¿no? Y de repente nos dice, ¿saben qué? Yo creo que yo no me subo. Y, ay, mi amor, ¿cómo crees? Súbete, no te va a pasar nada. Estas cosas las hacen muy bien hechas, toda la gente sale. Te vas a divertir. Y los niños, ¿no? Ándale, mamita, sí, súbete con nosotros, va a estar padrísimo. Y total, llegamos al final de la cola, donde entras al edificio. Y en ese momento dice Aimé, yo hasta aquí los acompaño. Los espero aquí y ya cuando salgan, nos vemos a la salida. ¿Segura? Le digo. Sí, segura. Y en eso voltea a Daniel, el chiquito de 5 o 6 años, y le dice, mamá. Y ahí es donde dijo sus palabras. Dice, la familia nunca se abandona, ni se olvida. Se dio la vuelta y entramos al lugar, ¿no? Y pues ya nos fuimos ahí a esta escalofriante montaña rusa. Y para no hacerte el cuento largo, llegamos a la parte donde te vas a meter a los carritos y hay un letrero con una línea para ver hasta qué altura pueden entrar los niños, ¿no? Y Daniel no daba la altura. Y entonces la señorita que está ahí lo agarra así del pescuezo y lo levanta así, casi de puntita, y dice, sí pasas, mijita, bien buena gente. Y en ese momento, ¿quién creen que llega? Llega la mamá, llega Aimé. Ya llegué. Yo había dejado su boleto en la entrada porque sabía que no iba a soportar las palabras de Daniel. Y se armó de valor y llegó. Y de alguna manera se subió con toda su familia. Bajamos todos completos en una sola pieza, un poquito dañados del mecanismo y por eso es que de repente ven que se nos patinan los engranes. Pero el peso de la familia llevó a Aimé finalmente a estar con su familia, finalmente a hacer esto. Yo sé que es algo chusco, pero así sucede. Y lo que vamos a hacer hoy es que hoy vamos a estudiar acerca de la verdadera familia de Jesús. Y conforme estudiamos el Evangelio de Marcos, vamos a aprender bastantes cosas muy interesantes. Que un discípulo de Jesús, alguien que anduvo con él, que caminó con él, Marcos, él vio y escuchó y él quiere platicarnos acerca de estas cosas para que conozcamos la voluntad de Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. ¿Estás ahí? Entonces, con tu Biblia en la mano, acompáñame por favor a leer Marcos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 20 en adelante.
Marcos capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tienes ahí? Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, esta mañana, Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Y hemos venido porque queremos escuchar de tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones hoy. Que seas tú, Dios, quien le habla a nuestra vida. Sé tú, Señor, quien nos transforma, quien nos anima, quien nos reprende, quien nos instruye. Padre, toca nuestros corazones esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Están pasando muchas cosas, ¿no es cierto? Acuérdate que la semana pasada veíamos que gente de todo el país había venido a ver a Jesús. Y venían porque estaban enfermos, porque querían que Jesús les sanara. Y era tan grande la multitud que leíamos en Marcos que la gente hasta se le echaban encima a Jesús. A tal grado que Jesús les dice a sus discípulos, prepárenme una barca, porque quién sabe en qué momento vamos a tener que salir corriendo de aquí. Y después de ahí se van al monte y Jesús escoge a 12 hombres a quienes quieren que estén con él y que después vayan a predicar, ¿te acuerdas? Si no estuviste la semana pasada, te invito a que vayas a la página web, ahí está el mensaje completo, escúchalo, no te pierdas las enseñanzas. Pero cuando bajan del monte, Jesús y sus discípulos, llegamos a este pasaje que estamos leyendo hoy, y cuando bajan del monte, me encanta cómo empieza Marcos esta sección, porque en el versículo 20, mira lo que dice, y se agolpó de nuevo la gente. O sea, ¿no bien había bajado del monte de un tiempo así de estar con estos 12 hombres? Y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Te imaginas qué tan apretado tienes que estar para que no puedas ni siquiera comer pan? O sea, imagínate el montón de gente que había, como en caja de cerillos, ¿no? Así, todos ahí amontonados, increíble. Pues se junta toda la gente. Y está toda la multitud y toda esta gente ahí. Y algo muy peculiar está sucediendo. Mira lo que dice el versículo 21. Dice, cuando lo oyeron los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? Hay algunos que dicen, no, pues eran algunos amigos de Jesús. Algunos que a lo mejor conocieron a Jesús desde su infancia, en su juventud. Hay otros que piensan que a lo mejor era gente con la que había convivido de joven. Pero lo más probable es que hayan sido sus familiares y sus parientes, los parientes de Jesús. ¿Por qué? Porque si ves más adelante,
en el versículo 31, vemos que su madre y sus hermanos vienen a hablar con él. Entonces, de alguna manera es bien probable que si no eran su madre y sus hermanos, que posiblemente hayan sido algunos de los parientes que andaban buscando a Jesús. ¿Y para qué andaban buscando a Jesús? Dice la Biblia que vinieron para prenderle. No es que tuviera un switch, ¿verdad?, de prendido y apagado, ni para prenderle fuego, ¿verdad que no? ¿Para qué? Para llevárselo, para tomarlo, para llevárselo, para esconderlo, para hacerlo entrar en razón. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaba loco. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 21? Que ellos creían que Jesús estaba fuera de sí. Ponte a pensar tantito en la situación. Tienes un sobrino, tienes un primo, un hermano, un amigo, qué sé yo, alguien de unos 30 años, 29, 30 años por ahí. Y anda de revoltoso por todos lados. Anda juntando masas de gente, la gente lo sigue, está haciendo todo este tipo de cosas. En una cultura que es dominada por un imperio que a la menor provocación manda al ejército y acaba con mujeres, hombres, niños, con todo el mundo, los mata, los masacra y después averigua. En esa cultura, en ese tiempo, en ese ambiente, tienes a este joven haciendo todo este escándalo por todas partes. Y no nada más eso, sino que te enteras que este Jesús no nada más anda acarreando gente, sino que además está desafiando a los líderes religiosos de su época, a los escribas, a los fariseos, que eran los hombres respetables de la nación, que eran los líderes religiosos. Y ellos, los fariseos, los escribas, repudian tanto a Jesús que ya están tramando con los herodianos cómo destruirlo. ¿Te imaginas la escena? No sé, yo me puedo imaginar a nuestra hermana Carmen que de repente llega y le dice a Luis: oye Luis, vete volado para Galilea porque este Jesús se está metiendo en problemas. Y no vaya a ser que lo agarren y no vaya a ser que lo linchen o que lo vayan a golpear o que lo vayan a matar. Imagínate a María, imagínate a José. Vuélale, Luis. Ya conocen a Luis como es de acomedido y de entrón. Seguramente ya fue y le habló a Cristian y le dijo: oye Cristian, acompáñame. Y fue con Víctor y Abraham y hicieron la comitiva y los Dupont y ahí van todos para hacer entrar en razón a este chamaco que anda haciendo todo este desastre. ¿Te lo imaginas? Y lo que Marcos nos está diciendo es que esa era la imagen. Llegaron los suyos para prender a Jesús, para llevárselo. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba fuera de sí. Decían: este cuate ya se le botó un tornillo. Ahora, Marcos aquí hace una pausa. Y en la parte de este relato nos habla de los escribas. Y luego más adelante nos vuelve a hablar de la familia de Jesús. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que primero vamos a terminar este asunto de la familia y después nos regresamos a lo de los escribas. Mira conmigo el versículo 31. Versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Mira, yo no sé qué es lo que te enseñaron de chiquito, pero aquí Marcos que anduvo con Jesús, nos dice que Jesús tenía hermanos. No nada más esto, sino que la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos, pero también tenía hermanas. De hecho, nos da los nombres de los hermanos en el libro de Mateo, Mateo 13:55. Fíjate lo que dice. Está en Nazaret y dicen las personas: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? Esto lo dice la gente de Nazaret. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Jesús de qué? Jesús de Nazaret, porque es el lugar donde él creció, estaba en su tierra. Y la gente que le conoce dice: oye, pues este es el hijo del carpintero y de María. Y es el hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judas. De hecho, ahí en su propia tierra es donde Jesús dice esta frase tan famosa, que nadie es profeta en su propia tierra. Pero antes de que creas que te estoy chamaqueando, no nada más Mateo y Marcos nos hablan acerca de los hermanos de Jesús.
sino también Lucas y también el Evangelio de Juan. Los 4 evangelios nos hablan de que Jesús tenía hermanos. Lucas 8:19 dice que la madre y los hermanos de Jesús vinieron a él y que no pudieron entrar debido a que había una gran multitud. Pero Juan nos dice algo bien interesante acerca de los hermanos de Jesús, algo muy revelador. Es algo que incluso respalda lo que estamos leyendo aquí en Marcos. Lo que nos dice Juan es que los hermanos de Jesús no creían en él. Mira lo que dice Juan 7, del 1 al 5, te lo voy a leer. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y Juan nos explica, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Ahora, ¿por qué hay tanta discusión entre si Jesús tenía hermanos, si Jesús no tenía hermanos o hermanas? La discusión es porque la Iglesia Católica sostiene que la Virgen María siempre se mantuvo virgen. Antes, cuando fue concebido Jesús por el Espíritu Santo, después del nacimiento de Jesús y hasta su muerte, la Virgen María siempre se mantuvo virgen. Esa es la teología de la Iglesia Católica. Y digo hasta su muerte, pero eso nada más lo sostuvieron como hasta 1950. Porque en 1950 se les ocurre decir que no murió, sino que la Virgen ascendió al cielo en alma y en cuerpo. Esto que te estoy diciendo fue hace 65 años, no hace tanto tiempo. Obviamente, eso no está sustentado en la Biblia. No lo encuentras en ninguna parte, ni en los escritos de los apóstoles. Pero es una ocurrencia, ¿para qué? Para justificar la adoración a María. Bueno, pero ¿por qué dicen, o qué es lo que dicen los teólogos de la Iglesia Católica cuando leemos la Biblia y vemos que claramente nos habla de los hermanos de Jesús? Bueno, lo que te dicen es que la palabra en el Nuevo Testamento que usan los evangelios para decir hermanos también se puede traducir como parientes. Y entonces te dicen, no eran sus hermanos, eran parientes. Pero ¿sabes algo? La Biblia hace una diferencia muy clara entre hermano y pariente. Son dos cosas diferentes, ¿no? Para que te des una idea, la palabra que usan los evangelios fue escrita en griego. La palabra que usan es la palabra adelphos. Y la palabra adelphos quiere decir hermano, quiere decir hijo de una misma madre. Y algunos ejemplos los leímos hace unas semanas. ¿Te acuerdas cuando Jesús llama a sus discípulos? Y entonces dice que le habla a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. ¿Qué palabra crees que usa ahí? Adelphos. Juan, el hermano, porque los dos eran hijos de la misma madre. Otro ejemplo que te puedo dar en la Biblia y que hace una clara diferencia entre hermano y pariente, lo vemos en Lucas 14:12. Mira lo que dice. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, filos, la palabra griega filos, ni a tus hermanos, adelphos, ni a tus parientes, singenés, ni a vecinos ricos. Entonces hace una clara diferencia. Dice, no llames a tus hermanos adelphos, ni a tus parientes singenés. Lucas 21:16 es otro ejemplo. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Serás entregado aún por vuestros padres y hermanos. ¿Qué palabra crees que usa ahí? Adelphos. Y parientes, singenés. Son dos palabras distintas. Entonces, la diferencia entre hermano, adelphos, y pariente, singenés, es muy clara en los evangelios. No hay para dónde hacerse. Ahora, si el nacimiento de Jesús, que un niño nazca, que pase por donde tiene que pasar,
no te convence que haya sido suficiente para que María dejara de ser virgen. Hay un pasaje en la Biblia, Mateo 1:25, y nos dice Mateo 1:25 que José no tuvo relaciones con María hasta después de que nació Jesús. Relaciones sexuales, un esposo y una esposa. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que leemos en este libro. Ahora déjame decirte algo. Esto no contradice en ninguna manera que María haya sido virgen y que haya concebido del Espíritu Santo a Jesús. Eso es muy claro en la palabra de Dios. No nada más es claro, sino que es lo que la profecía de Isaías decía, que una virgen iba a concebir del Espíritu Santo y que Dios mismo iba a venir en carne y hueso. Pero en ninguna parte nos dice la Biblia que la virgen haya quedado virgen para siempre, y mucho menos que haya ascendido al cielo. El problema es tratar de justificar lo que creemos y ponérselo encima a la Biblia. Ese es el problema. Porque si te dicen que tienes que creer esto y no encaja con lo que dice la Biblia, empiezas a sacar todo tipo de disparates. ¿Sabes que hay gente que dice, miren, ya sé qué es lo que pasa? Lo que pasa con los hermanos de Jesús es que José era viudo. Tuvo otro matrimonio antes de María y tuvo hijos con otra esposa antes de María. Entonces eran los hijos de José y no de María, y por eso dice los hermanos de Jesús. ¿Me explico? O sea, empieza uno a buscar todo tipo de excusas cuando ninguno de los escritos de la iglesia, ni la Biblia, ni los apóstoles nos hablan de nada de esto. Entonces es algo muy delicado. Y vas a escuchar todo tipo de argumentos y vas a escuchar todo tipo de cosas. Pero lo que dice la Biblia es muy claro. El tema central de la Biblia es que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne y hueso y que vino a morir por nosotros y que vino a pagar el precio por nuestros pecados y que Él sí resucitó delante de muchos testigos y que Él sí ascendió al cielo después de estar aquí 40 días y le vieron ascender al cielo. Y nos lo relata la palabra de Dios. Entonces no se te olvide eso. No se te olvide que María era una jovencita como cualquier otra jovencita, a quien Dios escogió de una manera muy especial para que fuera el conducto por el medio del cual el Mesías naciera. María era hija de un hombre y de una mujer, pecadores como tú y como yo. María era como los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles, a quien Dios escogió con un propósito específico y con una meta. Pero Jesús no, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué te estoy platicando todo esto? Porque hay muchos riesgos, hay riesgos muy grandes. Uno de ellos lo vemos cada diciembre. Miles y miles y miles de personas de todo el mundo van a la Virgen, le rezan a la Virgen, hacen sacrificios a la Virgen para que interceda por ellos. Yo no sé si tú sabías esto, pero ¿sabías que delante de Jesús una mujer gritó una alabanza a la Virgen y Jesús luego la paró en seco? ¿Sabías eso? Mira lo que dice Lucas 11:27. Está hablando de Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Y él dijo: «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Escucha la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. No le robes la gloria a Jesucristo. No le robes la gloria a Dios, no se la des a nadie más. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y por los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No me lo estoy inventando. No es un asunto de interpretación. Te lo acabo de leer con sus letras. Es lo que dice la Biblia.
claramente, para que tú y yo lo entendamos claramente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Estás ahí? Amén. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Marcos, llega María con los hermanos de Jesús y le mandan llamar. Y es bien interesante porque fíjate cómo dice el versículo 32. Dice, la gente que estaba sentada alrededor de él. Yo me imagino que están ahí en la casa todo este montón de gente y de repente llega María y los hermanos y no pueden entrar. Le mandan llamar. Dile al maestro que allá está afuera su mamá y sus hermanos. Y van pasando la voz uno al otro. No, dile al maestro. Me lo imagino que más o menos así debió haber sido. No lo dice la Biblia. Pero finalmente llega la voz hasta donde está Jesús. Jesús está enseñando y de repente lo interrumpen y le dice, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. ¿Y sabes algo? Jesús aprovecha la oportunidad para darnos una lección increíble. Una lección para ti y para mí. Mira lo que dice el versículo 33. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No estaba Jesús rechazando a su familia, no los estaba negando, estaba dándonos una gran lección. Todo aquel que sigue a Jesús, todo aquel que hace la voluntad de Dios es parte de la familia de Dios. Es su hermano y es su hermana y es su madre. Está hablando de lo mismo que nos dice Pablo en Romanos 8:14. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Has oído por ahí? No, todos somos hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que han venido delante de Dios y han dicho, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento por mis pecados. Y dice que al ser hijos de Dios, dice Romanos, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Entonces, si tú le has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte algo, eres parte de su familia. Eres parte de la familia de Dios. Una vez que has sido adoptado en una familia, tienes todos los privilegios de la familia. Por eso es que podemos decirle Padre Celestial. Romanos dice que le digamos Abba Padre, que quiere decir papito. Imagínate, papito, papacito. Porque somos parte de su familia. Qué gran privilegio, ¿no crees? No importa si eres joven, si eres un adulto, si eres un anciano, eres parte de la familia de Dios. No importa si antes estabas enemistado con Él, ahora hemos sido reconciliados con Dios y nos ha aceptado en su familia. Somos parte de su familia. ¿No te parece maravilloso? Y en medio de todo esto, en medio de todas estas grandes noticias que acabamos de escuchar, Marcos nos habla de algo impactante, el pecado imperdonable. ¿Habías escuchado hablar del pecado imperdonable? Mira lo que dice Marcos 3:22. Dice, los escribas que habían venido de Jerusalén, toda la gente venía para que los sanaran, pero los escribas, los doctos de la ley, ¿a qué vinieron? Vinieron de Jerusalén y venían a decir que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas eran gente muy respetable en aquella época. Eran los líderes espirituales, los expertos de la ley. La gente iba con ellos porque eran quienes sabían la palabra de Dios. Llegan estos señores desde Jerusalén, pero no vienen a buscar sanidad de Jesús, vienen a combatir a Jesús. Mateo 12 nos dice que Jesús acababa de sanar a un endemoniado que estaba ciego y que estaba mudo. Y entonces cuando Jesús sana a este hombre, la gente empieza a decir, oye, pues a lo mejor este es aquel hijo de David que vendría. A lo mejor este Jesús es el Mesías. ¿Y qué crees que hacen los escribas?
Dice, no, este cuate está endemoniado. Nada de que el hijo de David, por Belcebú, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Me encanta lo que hace Jesús, porque fíjate el versículo 23. Dice, y habiéndolos llamado, estos cuates se fueron allá a hablar con la gente, a hablar mal de Jesús. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Tráiganmelos para acá. A ver si es cierto, a ver, ¿qué están diciendo de mí? Vénganse para acá, me encanta. Andan diciendo que estoy endemoniado, andan diciendo que por el príncipe de los demonios, que por el poder de Satanás hago esto. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Les pone una arrastrada porque les hace ver que su lógica está totalmente ilógica. Es una lógica que no funciona, está equivocada y les da una lección de teología. Es impactante, mira lo que dice el versículo 23. Dice, a ver, están ahí todos. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, le faltó a Marcos ponerle ahí entre paréntesis, hello. ¿No? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido, o sea, 1 más 1 es 2. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Te fijas cómo les habla Jesús? Y luego les explica lo que está haciendo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En otras palabras les dice, si soy del diablo, ¿cómo es que voy a echar fuera al diablo? Pero en Lucas les dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Les explica, estoy echando fuera demonios porque tengo el poder, porque tengo la autoridad para atarlo y para rescatarlos a ustedes. Nadie puede entrar a una casa y robar si el hombre, el dueño de la casa, está ahí. Tenemos primero que amarrarlo, tenemos que someterlo y entonces podemos saquear esta casa. Dice, yo estoy arrebatándole a Satanás sus mismísimas, todas estas almas que han estado bajo su poder y bajo su dominio, porque yo soy Dios. Y entonces Jesús les da una tremenda advertencia a estos expertos de la ley. Versículo 28, y es el pecado imperdonable. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Mira, mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿cuál es el pecado imperdonable? Porque sabe, yo he cometido muchos pecados. Yo a veces vengo y tengo miedo de que vaya a estar condenado para toda la eternidad, que haya yo cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado imperdonable del que habla la Biblia? Déjame decirte algo. Escúchame esto, por favor. En primer lugar, Dios no perdona en automático. ¿Estás ahí? Dile al que está a un lado tuyo, dile, Dios no perdona en automático. Dios no perdona en automático, escúchame esto. Todos los pecados son imperdonables si no hay arrepentimiento. Eso quiere decir que si tú nunca has venido delante de Dios a pedirle perdón por tus pecados, tú estás en la peor situación en la que jamás te hayas imaginado. Estás en un camino que nada más te lleva a la ira y a la muerte, a la ira de Dios. Dios no perdona en automático. Tenemos que arrepentirnos. Y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice Primera de Juan. Bueno, pastor, pero yo he confesado mis pecados.
De hecho, todos los días confieso mis pecados porque todos los días peco. ¿Y qué hay del pecado imperdonable? ¿Qué tal que ya lo cometí? Porque ese pecado, dice Jesús, que no tendrá perdón jamás, ni en esta vida, ni en la próxima. Como yo entiendo, la blasfemia contra el Espíritu es atribuirle al Espíritu Santo, atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, al mal. Y yo creo que va incluso un poquito más allá. Yo creo que de alguna manera tiene que ver con resistir al Espíritu Santo cuando nos está dando el testimonio acerca de Jesús. Porque de alguna manera el Espíritu Santo ha venido a muchos de nosotros. Y el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de Jesús y nosotros hemos respondido a su llamado y hemos aceptado a Cristo y nos hemos arrepentido. Y el Señor nos ha perdonado y nos ha transformado. Pero cuando resistimos el llamado del Espíritu Santo, cuando no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces no tenemos salvación y entonces no tenemos perdón ni esperanza. Por eso Esteban, cuando lo estaban martirizando en Hechos 7, decía, duros de cerviz. Le está diciendo, cabezones, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Cuando intencionalmente rechazamos el llamado del Espíritu Santo, cuando rechazamos la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, estamos cruzando una raya en la cual no hay salvación. ¿Estás ahí? Por eso cuando alguien me pregunta consternado si habrá cometido el pecado imperdonable, invariablemente yo le respondo, ¿sabes qué? Yo creo que no. El simple hecho de que te preocupe el haber ofendido a Dios, el simple hecho de que estés agraviado por haberle faltado a aquel que vino a pagar el precio por tu pecado, es evidencia suficiente de que tu corazón ha sido transformado, de que el Espíritu Santo mora en ti y de que eres parte de la familia de Cristo. Pero ¿sabes algo? Yo no quiero terminar sin antes contarte lo maravilloso del amor de Dios. ¿Te acuerdas que leímos en Juan que ni siquiera los hermanos de Jesús habían creído en Él al inicio de su ministerio? Pues en algún punto, en el ministerio de Jesús, sus hermanos llegaron a creer en Jesús y llegaron a hacerlo el Señor de sus vidas. Después de la muerte, después de la resurrección, después de la ascensión de Jesús, Hechos 1:13 nos dice que estaban en el aposento alto todos los discípulos, dice, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué bendición! Jacobo, el hermano de Jesús, llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Es el mismo que escribió el libro de Santiago que tienes en tu Biblia. Leemos de él en Hechos, leemos de él en Gálatas. Déjame decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. Dios está obrando en nuestras vidas. Tenemos que ser como los discípulos de Jesús, que por medio de sus testimonios, que por medio de sus oraciones, que por medio de buscar hacer la voluntad de Dios, muchos conocieron el camino a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No te emociones. Si tú eres parte de la familia de Dios, tienes una gran responsabilidad. Y tienes un gran privilegio. ¿No es cierto? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra. Pero especialmente, Señor, yo quiero darte gracias porque tú proveíste el camino para que pudiéramos estar reconciliados contigo, Señor.
Padre, tu palabra dice que el pecado nos ha enemistado contra ti. Señor, que somos enemigos de Dios por naturaleza. Pero Dios en su gran misericordia, con el gran amor con el que nos ha amado, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias, Dios, porque no solo nos has reconciliado contigo, sino que nos has hecho parte de tu familia. Hemos sido adoptados en la familia de Dios y ahora somos coherederos con Cristo de todas sus promesas. Señor, yo te pido que si hay alguno de entre nosotros que no ha llegado al momento en su vida de reconocer que tú eres Dios, que tú eres Señor, Padre, permite que no se resista al Espíritu Santo, que pueda venir y que pueda conocerte, y que pueda acercarse a ti, Señor, porque tú te acercaste a nosotros primero. Te damos la gloria en el nombre precioso de Jesús.